Nada me preparó para enero de 2021, y mira que ya había visto de todo en este cementerio. Niño, anciano, balazo, cáncer, accidente. Ya enterré amigo, ya enterré vecino, ya enterré gente que solo supe quién era cuando vi el nombre en la plaquita. Pero ese día fue diferente. Llegué temprano, como siempre. Había dormido mal. Muchas noticias malas en la televisión, muchos cuerpos llegando a la ciudad, mucha carrera en los hospitales. Pero uno nunca piensa que va a tocar en nuestra puerta así, con esa fuerza. En la entrada del cementerio había coches fúnebres en fila, uno tras otro. Había ambulancias también, y la gente llorando sin gritos, solo ese llanto seco que parece que se atasca en la garganta. Nos miramos unos a otros sin decir nada. Un compañero mío solo movió la cabeza como diciendo, ya está. Otro vino y dijo, van a pasar de 200. Ya mandaron a abrir todo. Me congelé. 200. ¿Sabes lo que es eso? Yo nunca había enterrado 200, ni en un mes malo, mucho menos en un solo día. Las excavadoras ya estaban ahí, ya habían empezado a abrir las fosas. Y no era una tumba a la vez, no. Eran hileras, como si fuera surco de plantación, solo que con tierra suelta y cruz de madera esperando. El sonido de la excavadora es algo que marca, es grave, arrastrado, parece bestia. Y cuando se junta con el ruido de la tierra cayendo en el ataúd, es un sonido que no sale de la cabeza nunca más. Empezaron a bajar los primeros ataúdes. Todo muy rápido. La familia ni acompañaba bien. Hubo momentos que era solo el chofer de la funeraria y la viuda sosteniendo una bolsa con la ropa del muerto, de lejos, porque no podía acercarse. Miedo al contagio. Nosotros usábamos mascarilla, guantes, delantal improvisado, pero no servía de nada. El miedo ya estaba dentro de nosotros. La pala se volvía extensión de la mano, pala, pala, pala. Cubría uno, ya pasaba al siguiente, la fosa siguiente, el hoyo siguiente, y ahí empezaron a llegar los nombres. Primero vino un muchacho del barrio donde crecí. Su padre tenía panadería. Yo había comido pan ahí toda la vida. Después vino una mujer que vendía tacos en la feria. Le decíamos la señora de los tacos. La enterré sin poder mirar a la hija que lloraba del otro lado de la cerca. En ese momento, uno empieza a quebrarse por dentro, porque deja de ser solo cuerpo, pasa a ser historia, pasa a ser memoria de tu calle, gente que veías pasar, que te daba buenos días, y tú estás ahí con la pala en la mano, con el ataúd en las espaldas, fingiendo que es uno más, pero no es. En un momento un compañero se paró a mi lado y dijo, esto se volvió línea de producción. Ya no estamos enterrando gente, estamos empacando bultos. Solo moví la cabeza, ni tenía fuerzas para responder. La cruz se hacía en el momento solo el primer nombre, cuando lo había. A veces era solo el número de la ficha. No daba tiempo de rezar, no daba tiempo de nombrar, no daba tiempo de respirar. Ni almorzamos bien, solo agarramos un pan seco y volvimos, porque cada hora que pasaba llegaba más coche, más grito ahogado, más silencio pesado. Era tanto silencio que dolía en el oído, porque ya nadie hablaba, solo las palas, solo los motores, solo los pasos apurados. Por las 3 de la tarde, mis dedos empezaron a fallar, temblaba, la mano no agarraba bien la madera de la pala. La boca seca, la vista borrosa, pero no se podía parar porque aún había cuerpo esperando. Uno de los últimos que enterré fue un muchachito joven. No debía tener 20 años. El ataúd era pequeño y liviano. Eso me acabó porque para su madre era el mundo entero ahí dentro. Y ella estaba afuera tratando de no caerse al suelo. Uno entierra a los otros. Pero la verdad es que se va enterrando también un pedazo cada vez. Recuerdo que al final de la tarde, cuando todo terminó, o casi, el encargado preguntó si alguien quería decir algo. Nadie dijo nada. Solo pude hablar.
Es mucho dolor. No sé de dónde salió. Solo salió porque era eso. Mucho dolor. Tanto que ya no cabía ni en la tierra. Cubrimos los últimos hoyos. Las cruces estaban todas chuecas. Algunas sin escribir. Las manos sucias. Los ojos rojos. El cementerio parecía un campo de guerra. Pero una guerra silenciosa, sin tiros, sin humo, solo dolor apilado. Y fue solo ahí cuando se cerró el portón que llegó el olor. Olor a tierra mojada, a sudor, a muerte. Un olor que se pegó a mi piel y que sentí hasta en la almohada esa noche. Llegué tarde a casa con la bota llena de barro y el cuerpo ni sé, ya no lo sentía bien. Me quité la ropa en el patio, eché todo en una bolsa. Ni lavé, no tenía valor. Solo quería bañarme y acostarme. Pero acostarme no sirvió, porque el ruido se quedó aún en el silencio. Me quedé escuchando pala golpeando en la tierra. Ataúd bajando, esa voz del encargado diciendo siguiente, el motor de la excavadora ronroneando allá en el fondo de mi cabeza, como si todavía estuviera ahí. Cerré los ojos y vi las cruces, todas chuecas, algunas con nombre, otras solo con número. Cruz hecha a las apuradas, sin vela, sin rezo, sin despedida. Es extraño decir esto, pero el cementerio ese día pareció atragantarse, como si la propia tierra tuviera dificultad de tragar tanto cuerpo junto. Nunca vi el suelo temblar, pero ese día parecía como si dijera basta, como si no cupiera más, como si se negara. Al otro día fui temprano de nuevo. Era mi turno y la imagen estaba ahí, las fosas cerradas, la tierra aún suelta, hundida, cruz tras cruz, todo alineado pero chueco. Parecía un ejército durmiendo parado. Me quedé parado un rato, ni pude agarrar la pala. Había una señora ahí rezando bajito, no sé para quién, tal vez para el marido, o para el hijo, o para todos. Me miró como pidiendo disculpas. Y yo era quien debía pedir disculpas, ¿no? Por haber enterrado muy rápido, por no haber dado tiempo, por haber sido obligado a hacer lo que hice. La verdad es que no tuvimos opción. Hubo un momento ese día que quise desaparecer, no por cobardía, sino por vergüenza. Vergüenza de ver todo aquello y seguir cavando como si fuera normal. Pero no era. Nada de aquello era normal. Tuvimos que volvernos máquina, y yo no fui hecho para eso. Ninguno de nosotros fue. Hubo un compañero que nunca más volvió después de ese día. Renunció. Dijo que no aguantaba más ver tierra, que escuchaba la voz de los parientes en la cabeza cuando trataba de dormir. Otro tuvo crisis de llanto delante de la esposa. Nunca había llorado ni cuando el padre murió. Pero después de ese enero se derrumbó. Y yo seguí, pero no soy el mismo. Hay un pedazo mío enterrado ahí junto con esos 200, un pedazo que no sé nombrar. A veces, cuando llueve muy fuerte, la tierra cede y aparece una punta de cruz, un número borrado, un pedazo de nombre escrito con prisa, y parece que todo vuelve. Ese día, la carrera, el olor, el silencio, porque lo peor de todo fue el silencio. No hubo sirena, ni alerta, ni noticia gritada. Solo hubo la ciudad siguiendo, gente yendo a trabajar, autobuses pasando, música tocando en la feria, mientras nosotros ahí detrás del muro del cementerio hacíamos el trabajo más cruel del mundo, enterrar sin tiempo de lamentar. Es por eso que estoy hablando ahora, porque nadie nunca nos preguntó cómo fue. Nadie quiere saber lo que queda en la uña después que cavas tanto hoyo en un día solo. Nadie quiere saber cómo es ver 3, 4 ataúdes llegando de una vez y solo una cruz sobrando. Nadie quiere oír esto, pero necesitaba ser dicho, porque ese día no fue solo muerte. Fue sobre lo que pasa cuando el dolor se vuelve rutina, cuando la dignidad se vuelve lujo, cuando el entierro se vuelve fila y la tierra no da abasto, ni ella, ni nosotros. Sigo aquí trabajando, cavando, tratando de hacer que cada fosa tenga por lo menos un poco de respeto. Pero a veces, en la noche, recuerdo
Recuerdo las manos temblando, el peso del ataúd, el silencio que se quedó y una frase que nunca salió de mi cabeza. La tierra se tragó casi 200 personas en silencio y yo fui testigo. Ese día el cementerio se volvió campo de guerra, solo que nadie vio, porque fue aquí en nuestra ciudad y porque el mundo estaba muy ocupado para oír la tierra gritar. Del otro lado de la pala, nadie quiere estar. Es el lado que ensucia la uña, que rompe el guante, que tiembla la muñeca a la hora de jalar el ataúd más cerca. Es el lado del silencio, del peso, de la última vez, y es mi lado. Mi nombre es Carlos, tengo 39 años y hace más de 12 que trabajo como sepulturero en un cementerio público aquí en el interior de Andalucía. Lo sé. Nadie nace diciendo que quiere ser esto. Yo tampoco lo dije, pero la vida me empujó y la tierra me sostuvo. La gente me mira raro cuando hablo de lo que hago. Hay quien se ríe, hay quien cambia de tema y hay quien piensa que estoy loco, mórbido o qué sé yo. Pero nadie entiende lo que es estar del otro lado de la pala. Nadie piensa en quién está ahí después que la familia se va. Es fácil hacer discurso bonito en el velorio. Difícil es cargar el cuerpo con dignidad, aun cuando nadie más está viendo. Mucha gente piensa que sepulturero solo cava hoyo, pero eso es solo el principio o el final, depende de cómo se vea. Lo que nadie ve es el resto. La exhumación, por ejemplo. ¿Sabes lo que es una exhumación? Es cuando la familia necesita sacar los restos de la persona porque el tiempo del nicho venció. A veces para ponerlo en un osario, a veces porque van a enterrar otro en el mismo lugar. Hay protocolo, hay fecha, hay papel firmado, pero al final nos toca a nosotros. Me pongo mascarilla, guantes, echo alcohol en las herramientas, pero nada de eso evita el silencio. El silencio de cuando abro la tierra y ella devuelve lo que se comió. No es terror. No es brujería, es dignidad. Ya saqué muchas cosas de ahí. Ya agarré cráneo de niño que aún tenía el lacito del pelo. Ya encontré carta enrollada en el fémur de una muchacha. Ya saqué juguete de dentro de ataúd. Juguete de verdad, ¿sabes? De agarrar con la mano pequeña. Ya hubo alianza también. Una vez el dedo ni hueso tenía más, pero la alianza estaba ahí. Pequeñita, prendida de nada, como si aún estuviera esperando que el dedo volviera. Son esas cosas. Nadie nos prepara para esto. Pero cuando pasa, solo pienso una cosa. Esto fue dejado para ser eterno y ahora está en mi mano. Ahí es cuando pesa. No es el hueso lo que pesa, es la historia que estaba con él. Ya tuve que limpiar el osario colectivo. Piensa en un cuarto pequeño, sofocante, lleno de cajas plásticas, con nombre escrito de marcador. Cada caja tiene lo que sobró de alguien. A veces se mezcla, a veces hay 3 en una sola, a veces ni nombre tiene más. ¿Ya viste un lugar donde hay gente que murió 2 veces? Eso es lo que veo. La primera muerte cuando entierra, la segunda cuando desentierra y nadie va a buscar. Me quedo ahí con guante, mascarilla, limpiando aquello como si estuviera limpiando vitrina. Pero no es vitrina, es memoria, es la sobra de lo que un día alguien fue. Y aún así hay que tratar con respeto, porque si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? No soy héroe, nunca voy a ser, pero soy el tipo que cierra la tapa, que da la última palada, que se queda. Hay cosas que uno solo aprende oyendo la tierra, y la tierra habla, no grita, no llora, solo espera, espera el peso, espera el ataúd, espera la paz, y espera a alguien que respete todo eso. Una vez hubo un entierro al final de la tarde, llovía fino. Toda la familia se fue rápido por el tiempo. Me quedé solo ahí con la fosa abierta. A la hora de cerrar, la pala se trabó en una esquina. Cuando fui a ver, había un papel arrugado, mojado. Lo agarré. Era un dibujo hecho por niño. Tenía un sol con carita y una casita de techo rojo. Estaba escrito para que la abuela no se olvide de nosotros. No sabía qué hacer, si lo enterraba de vuelta,
si me lo quedaba conmigo. Al final, lo dejé en el fondo de la fosa. Lo puse despacio, sin doblar más el papel. Cerré como si estuviera cerrando un álbum de fotografías y me quedé unos segundos parado. No era mi pariente, pero era mi misión. Y de eso estoy hablando. No hay gloria, no hay trofeo, pero hay conciencia. Cada hueso que toco pienso, soy yo quien cierra la historia de esa persona. Y eso no es poco, no. Hay gente que piensa que todo termina el día del entierro, pero para mí es ahí donde empieza. La tierra no es ciega, recuerda quién fuiste. Recuerda hasta cuando nadie más recuerda. Ya pasó de abrir tumba y encontrar vela derretida dentro. Alguien encendió eso ahí al lado del ataúd antes de cerrar, como si fuera a proteger en la oscuridad. Hubo otro hace unos años que estaba con un pote sellado, tipo un tupper viejo con nota dentro. El papel estaba medio borrado, pero se podía leer un pedazo. Si logras leer esto, es porque volviste. No volví, pero cerré la tapa igual. Hay unas cosas que se pegan. Tratas de olvidar, pero vuelve, igual que la historia de la niña de 8 años. Entierro simple, solo la madre y el abuelo. A la hora de la exhumación, años después, encontré el osito de peluche junto a los huesos, lleno de tierra, sin ojo, faltándole un brazo, pero estaba ahí al lado de ella, y me puse a pensar cuántas noches durmió abrazada a eso antes de morir. Ese osito fue lo último que la tocó. Y ahora era yo. Yo con guante grueso, con mascarilla en la cara, sosteniendo un juguete que era amor puro. Eso es lo que la gente no entiende. Nosotros no tocamos hueso, tocamos memoria. En el osario siempre me quedo en silencio. Aun cuando hay otro empleado conmigo, nos hablamos poco, porque ahí cualquier palabra parece ruido de más. Ya abrí caja que tenía solo el nombre Bebé, sin apellido, sin año, sin nada, solo Bebé. Eso me trabó por unos segundos. ¿Te imaginas cuántos lloraron cuando nació? ¿Cuántos soñaron con lo que iba a ser? Y ahora está ahí, en una caja sin tapa, sin historia. Hubo un tiempo que empecé a filmar algunas partes del trabajo, con cuidado, con respeto. Quería mostrar que no era desorden, que no era terror, ni cosa de película. Quería que la gente viera lo que nadie muestra, el trabajo invisible, el cuidado en el detalle, el respeto que nadie ve, pero que está ahí. Publiqué unos videos explicando qué es exhumación. Mostré cómo limpiamos las cajas del osario sin mostrar cara de nadie, sin mostrar hueso, solo el proceso, solo la dignidad. Recibí de todo, gente agradeciendo, diciendo que no sabía cómo era, gente diciendo que pasó a respetar más. Pero también hubo gente riéndose, diciendo que debía dar asco, que era cosa de gente sin luz. Una mujer escribió así: Dios mío, ¿cómo alguien aguanta vivir en medio de la muerte? Y le respondí: yo no vivo en medio de la muerte. Trabajo con el fin del dolor de otros, porque cuando la familia se va, soy yo quien se queda. Soy yo quien cierra, soy yo quien limpia, soy yo quien entrega a la tierra lo que sobró del amor de alguien, y eso no es para cualquiera. Ya pensé en parar. Cuando agarro muchos casos de niño, pesa demasiado. Pero entonces recuerdo que si yo no lo hago, va a haber alguien que lo va a hacer de cualquier manera. Y tal vez no lo haga con respeto. Tal vez vea aquello como servicio sucio, como obligación. Yo no, yo lo veo como misión. No porque sea santo, ni porque me guste, sino porque alguien necesita cuidar el final. Y yo elegí ser ese alguien. Hay noches que sueño con voces, no gritos, voces, como si fuera susurro viniendo de la tierra. Me despierto sudado, pero no con miedo, con peso. Un peso que no es de la pala, es de la responsabilidad. Porque cada alianza que agarré, cada carta mojada, cada osamenta pequeña, se quedó conmigo. Devuelvo al osario, devuelvo a la tierra, pero un pedazo se queda en mí. ¿Sabes qué me enseñó a ser más humano?
No fue curso ni libro, fue la tierra. Fue ver a los iguales volviéndose polvo, rico, pobre, arrogante, humilde, viejo, niño, bonito, feo. Todo se vuelve silencio. Y al final, ¿qué queda? Un nombre en una placa, un objeto en el ataúd, un sepulturero sosteniendo una pala y nada más que eso. Una vez, un viernes, el último entierro del día se atrasó. El cuerpo llegó ya al final del horario. El empleado del necrotorio me lo entregó y se fue sin ni mirar atrás. La familia no vino. Dijeron que no tenían condiciones. Entierro social, fosa poco profunda, sin flores. Solo el cuerpo, la bolsa y el documento. Lo enterré despacio, aún sin nadie ahí, como si la persona estuviera mirando. Al final, puse una piedrita encima de la fosa. No era obligación, pero no quería que se quedara sin nada. Y volví a casa en silencio. No espero reconocimiento, no espero premio ni homenaje, pero si un día el mundo entiende lo que es realmente morir, va a entender que la última persona que te toca puede ser un sepulturero y él puede ser la última oportunidad de dignidad que vas a tener. Por eso digo, si nadie quisiera ser sepulturero, el mundo se pararía en la puerta del cementerio, porque el luto termina, pero alguien tiene que cerrar el hoyo. Y ese alguien soy yo. Todo el mundo veía los hospitales, las filas de ambulancias, la desesperación en la puerta, gente llorando, gritando, filmando con el celular. Era eso lo que pasaba en el noticiero, la escena que se volvió símbolo. Pero nadie mostraba lo que pasaba después, porque cuando el médico no logra salvar, el cuerpo viene a nosotros, y nosotros nunca tuvimos opción. Soy sepulturero. No hay placa, no hay titular, no hay aplauso, hay asada. Hay retroexcavadora, hay tierra que se pega en el brazo y en el pensamiento. Hay cansancio que no se va con baño. No recuerdo el día exacto que se volvió caos. En Madrid parece que todo fue de una vez. Un día normal, al otro ya había más cuerpos y menos fosas. Lo que eran 2 o 3 entierros por turno se volvió 10, después 20. En lo peor, 35 en una tarde sola. Hubo semana que solo se podía parar cuando el brazo se trababa y nadie vio. La excavadora se volvió extensión nuestra. El tranco del motor parecía latido cardíaco. Cada vez que enterraba uno, ya venía otro y otro y otro. Los ataúdes venían directo de la UCI, sellados, envueltos. A veces solo sabíamos el nombre por la etiqueta pegada en la tapa. Otros ni eso. La familia de lejos, detrás de la cinta, sin abrazos, sin vela, sin tiempo. Había días que volvía a casa con miedo de tocar la manija. El uniforme iba directo al balde con lejía. Los brazos se quedaban ardiendo de tanto jabón. Pero no era eso lo que más dolía. Lo que más dolía era saber que nadie se acordaba de nosotros. Vacuna, solo paramédico, político, secretario, administrativo, sepulturero, no era prioridad. Nosotros solo cavábamos, solo enterrábamos, solo tragábamos seco. Hubo compañero que lloró cavando. Hubo uno que soltó la pala en medio de la hilera. Dijo que no iba a morir más para enterrar a los otros. Nunca más volvió. Otro fue internado antes de la primera dosis. No volvió ni para buscar la placa. Lo enterré también en el mismo campo donde trabajábamos juntos. Enterrar compañero de trabajo. Nadie enseña a hacer eso. No dormía bien. El ruido de la tierra golpeando en el ataúd me seguía. La mano temblaba para agarrar el mango de la pala, pero no había opción. La fila seguía y alguien necesitaba cavar. Fuimos a la justicia. Tuvimos que probar que nosotros también éramos primera línea, como si el virus preguntara profesión antes de entrar. Lo que sentía no era solo miedo, era rabia. Rabia de cavar con el cuerpo molido, mientras los de corbata tomaban vacunas sonriendo para la cámara. Rabia de ver reportaje diciendo todos los profesionales de la salud sin acordarse de nosotros. Rabia de no ser recordado ni para morir. ¿Sabes lo que es abrir una fosa
con las manos doliendo, sabiendo que la próxima puede ser tuya. ¿Sabes lo que es empujar el carrito con el ataúd de un amigo dentro? ¿Sabes lo que es enterrar al padre de un compañero y después continuar el turno? Yo sé, yo vi, yo lo hice. Nadie nos llamó héroes. Nadie preguntó si estábamos bien. Nadie. Solo existíamos para acabar. Hubo día que paré en medio del campo, miré a los lados y solo vi cruz improvisada de madera tosca con nombre escrito de bolígrafo. Ahí entendí. España no sabe dónde termina la pandemia. Termina aquí, en la tierra caliente de Madrid, con el brazo del sepulturero sosteniendo la pala. La vacuna llegó tarde. Cuando llegó a nuestro brazo, ya había ataúd de compañero aquí en el campo. Ya había fosa abierta que nadie quiso llenar. Tuvimos que enterrar a los nuestros antes de que alguien recordara que sepulturero también respira. Recuerdo la silla de plástico donde me mandaron sentar para tomar la dosis. Era en un cuarto pequeño, sofocante, en una esquina de la unidad de salud. No hubo foto, no hubo celebración, no hubo ni mirada. Lloré, pero no fue por la aguja. La aguja ni la sentí. Lloré porque era muy tarde, porque lo que tenía que sostener ahora no era pala, era el luto. El luto que no tuve tiempo de vivir, el luto del compañero que compartía la comida conmigo, del otro que siempre se quejaba del calor, del más joven que decía que quería salir de ahí tan pronto consiguiera otra cosa. Murieron antes de tener oportunidad y nosotros tuvimos que seguir cavando como si nada hubiera pasado. La verdad, nadie quería saber, ni los jefes, ni los noticieros, ni la gente que aplaudía desde el balcón. Nosotros no existíamos. Recuerdo a una señora que apareció un día después del entierro del hijo. Vino sola, sin poder hablar bien. Me preguntó dónde estaba él. Solo señalé. Se quedó parada mirando el suelo y dijo, «Ni para dejarme abrazarlo una última vez». Eso se me quedó en la cabeza, porque yo tampoco pude despedirme de los míos, ni de quien enterré, ni de quien enterró a mi lado. La pandemia se volvió número, pero aquí era nombre. Nombre, cuerpo, tierra. Nombre, cuerpo, tierra. De nuevo y de nuevo. Hasta que olvidas cómo era vivir sin mascarilla y sin miedo. Hubo una semana que faltó agua en el vestuario. Nos lavábamos la cara con botella plástica, brazo cortado, pie hinchado, camisa dura de tanto sudor seco. Pero seguimos porque alguien necesitaba enterrar, porque el cuerpo no espera decisión judicial, no espera orden de Madrid, no espera buena voluntad. Viene y nosotros recibimos. ¿Sabes esa frase, primera línea? Bonita, ¿no? Pero nuestra primera línea no tenía bata blanca, tenía callo. Tenía suela gastada, tenía uña negra de tierra. Nosotros no firmábamos certificado, firmábamos hoyo, y aún así tardaron en ver que estábamos vivos y que queríamos seguir así. Hoy en día pasó, la pandemia ya no está en el noticiero. Los ataúdes disminuyeron, la cinta de aislamiento fue recogida, las vallas salieron. La retroexcavadora volvió al depósito, pero yo sigo aquí cavando y recordando, porque no hay cómo olvidar el olor del plástico en los días más calientes, el llanto ahogado de la familia tratando de ver de lejos, el peso en el hombro de enterrar gente conocida, el sonido de la tierra cubriendo a un amigo y lo peor de todo, el silencio. Silencio de quien fingió que no estábamos ahí. No quiero reconocimiento, no quiero medalla, no quiero retrato en pared de secretaría. Solo quería que en esa época alguien nos hubiera mirado como gente, que hubieran recordado que cuando el hospital falla, el final de la línea es aquí, con la pala, con la fosa, con el sudor, y que eso también era guerra, solo que sin chaleco, sin escudo, sin nombre. Mi uniforme era sucio de barro. Mi protección era ninguna. Mi misión era enterrar y mi recuerdo es hoyo. Hoy, cuando alguien me pregunta cómo fue la pandemia, no sé responder,
porque para mí aún no terminó. Está aquí cada vez que pongo la mano en la azada, cada vez que veo una cruz sin nombre, cada vez que el cielo se cierra y la tierra se pone más pesada, cada vez que cierro los ojos y aún escucho el ruido de la tierra golpeando en el ataúd. Soy sepulturero. No tengo nombre para que recuerdes, pero fui yo quien enterró lo que España olvidó. Y termino diciendo lo que nadie quiere oír. Cuando el médico no logra salvar, el cuerpo viene a nosotros y nosotros nunca tuvimos opción. Ser sepulturero no es solo abrir y cerrar fosa. Mucha gente piensa que sí, piensa que cavamos el hoyo, ponemos el ataúd, echamos la tierra encima y nos vamos a casa. Solo que no es así. Cuando se cierra el portón de hierro y la gente de la limpieza se va, quedamos yo y ellos. Los muertos se quedan claro, pero no siempre solo ellos. Es que después que anochece, el cementerio cambia de cara. El silencio se vuelve otra cosa. Un tipo de ruido ahogado, un tipo de presencia, ¿entiendes? No es fantasma, no. Fantasma hasta aprendemos a respetar. Es gente viva mismo, que ya no respeta nada. Hubo una vez en una madrugada de sábado que entendí eso de una vez. Ya pasaba de la 1 de la mañana. Estaba sentado dentro del cuartito donde guardan las palas y los baldes. El portón ya trancado, cadena en el candado. Siempre queda así. Pero hay muro bajo del lado de atrás y ahí la gente salta. Escuché ruido de hierro, ¿sabes? Sonido de cosa raspando y empujando con fuerza. Era diferente de animal, no era gato ni zarigüeya. Era gente tocando donde no debía. Agarré la linterna y fui andando despacio, sin hacer ruido. Ya me acostumbré a andar en la oscuridad. Cuando llegué cerca del ala nueva, vi dos tipos, uno de gorra, el otro con una mochila. Uno de ellos estaba arrodillado, con la mano metida en una sepultura reciente. La tapa ya estaba rajada, medio abierta, tierra revuelta, un pedazo de la corona de flores tirado de lado. Estaban tratando de sacar algo de dentro. Grité, ¡alto ahí! Uno de ellos se cayó para atrás, el otro se levantó y salió corriendo para el muro del fondo. Y fue en eso que vi. En el suelo, bien en la esquina de la sepultura, había una cadena dorada brillando, probablemente del muerto, que trataron de arrancar, no sé. No quise ni imaginar lo que habían hecho. Me quedé parado unos segundos, después respiré hondo y empecé lo que necesitaba ser hecho. No se puede dejar de esa manera. La familia podía venir el domingo a ver aquello. Imagínate, agarré pala, cementera, cemento seco. Pasé la madrugada ahí solo, cerrando todo de nuevo como daba. Saqué flor pisada, arreglé la tierra, recé unas palabras bajitas, ni sé bien para quién, pero recé. Fue ahí que entendí una cosa que nunca me había pasado por la cabeza con claridad. Yo también necesito defender a los muertos. No fue la única vez. Un mes después, recuerdo que era luna llena porque el resplandor venía directo en la cara. Vi luz allá en el fondo, cerca de las partes abandonadas, donde las tumbas más antiguas están medio cayéndose, ¿sabes? Primero pensé que fuera invasor de nuevo, de esos que usan el cementerio para drogarse, pero la luz estaba quieta, temblaba despacio, como vela. Llegué cerca y vi 4 personas, 3 de pie y una arrodillada, en círculo, velas negras clavadas en la tierra y en el medio una gallina amarrada por las patas, trapo negro extendido, botella de aguardiente y ese olor fuerte de sangre y pisco. No hice ruido, solo observé. Lo que vi aún me da náusea. El de enfrente sacó un cuchillo pequeño, bien afilado, y lo pasó por el cuello de la gallina. Fue rápido, pero el animal se debatió mucho. Hizo un ruido horrible, ahogado. La tierra se puso oscura donde escurrió. Enterraron lo que sobró en una fosa abandonada y metieron junto unas monedas, unas cintas, unas botellas, todo en silencio. Después se levantaron y se fueron como si nada, sin correr, sin miedo, como si aquello fuera normal. Me quedé parado un rato mirando aquello, pensando si hablaba algo,
si llamaba a la policía, pero ya era tarde. Y la verdad es que ahí, en ese punto, no hay quien venga, solo yo mismo. Al día siguiente, toda la esquina estaba extraña. Ni pajarito pasó por ahí, ni los gatos del cementerio se acercaron. Ellos que acostumbran dormir por todas partes, ni se arrimaron y me quedó a mí limpiar. Saqué vela, botella, el trapo, eché cal, revolví la tierra para no dar margen de nuevo, y mientras hacía eso repetí unas 10 veces en la cabeza: cementerio es espacio público, no terreiro clandestino. No tengo rabia, pero tengo una cosa que poca gente tiene hoy: respeto por lo que fue, por lo que ya no respira. Yo entierro con cuidado, aun cuando nadie aparece, aun cuando el muerto viene solo con la ropa del cuerpo y el ataúd de donación. Porque quien murió, murió. Ya no puede defenderse más. Pero los vivos, esos dan trabajo, dan susto, dan decepción. Y es por eso que sigo aquí toda la noche, toda la madrugada, con la pala de un lado y la linterna del otro, porque el cementerio nunca duerme y alguien necesita quedarse despierto. Hay noches que el portón ni cruje, que el viento pasa por entre las tumbas y parece solo un suspiro más. Pero hay otras que el cementerio parece respirar junto, como si estuviera despierto, como si él mismo estuviera vigilando conmigo. Hubo una noche que no pasó nada, nada mismo, ni un alma viva, ni un ruido extraño, ni un ritual. Pero fue una de las peores, porque el silencio era el tipo de silencio que parece mirar para ti. Me quedé andando de un lado para otro, di vuelta al muro, revisé tranca, verifiqué las partes antiguas, todo bien. Pero había algo en el aire, como si algo hubiera pasado y dejado un rastro invisible, ni sé explicar. Y lo que más me molestó fue que cuando fui hasta la esquina donde habían hecho aquel ritual, hacía ya unas 2 semanas, aún se podía ver la marca de la tierra. Aun yo habiendo cavado, limpiado, esparcido cal, la tierra no se niveló bien, se quedó honda, como si quisiera seguir recordando. Hablé de eso con la gente de la alcaldía. Dije que en la noche andan entrando, haciendo cosa mala, que necesitaba un muro más alto, tal vez cámara. Se rieron, hicieron broma. ¿Cementerio con cámara para qué?, preguntaron. Pero la gente solo respeta al muerto a la hora del entierro. Después todo se vuelve broma, folclore, cosa olvidada. Solo que yo veo a los muertos llegando, unos con alianza aún en el dedo, otros con animal prendido en el ataúd, porque nadie de la familia quiso pagar ataúd decente. Veo lo que sobró de ellos siendo puesto en el suelo con prisa, y veo después a los vivos tratando de sacar o burlarse o hacer ofrenda, como si el cementerio fuera altar personal. Nadie quiere proteger, pero todo el mundo teme. Otro día encontré vela encendida detrás del osario, sola. Ya era de mañana temprano y estaba ahí aún quemando. Temblaba como si hubiera sido encendida hacía poco. Nadie confiesa, nadie vio, nadie sabe, pero yo estoy siempre viendo. Ya hubo pariente que volvió semanas después del entierro para ver si el muerto había sido enterrado de verdad. Desconfiaba que la urna estaba vacía porque el velorio fue rápido. Pidió que abriera. Abrí. Él lloró, pero no era llanto de luto, era vergüenza. Las personas perdieron el tacto con la muerte. Piensan que todo es fraude o fantasía. Piensan que aquí dentro es solo representación. Pero aquí dentro todo es definitivo y todo importa. Cuando pasas tanto tiempo en un lugar donde solo llega quien ya paró de respirar, aprendes 2 cosas. Primero, que nadie está listo para enfrentar el final, ni quien viene, ni quien se queda. Segundo, que el respeto es lo único que sobra. Porque después que la carne se deshace, después que el nombre en la lápida se borra, después que los parientes paran de visitar, lo que queda es la manera que esa persona fue tratada en el último trayecto. Y si ni eso tuviera, se vuelve solo número,
solo un cuerpo más en la estadística de la ciudad. Por eso, cada vez que paso por el ala nueva, miro para la tumba que traté de arreglar en esa madrugada. Quedó medio chueca, no voy a mentir. El cemento no pegó bien, la tierra se hundió después de la lluvia, pero nadie nunca se dio cuenta. Eso me basta, porque sé que por lo menos ese muerto tuvo alguien que se quedó ahí, alguien que cuidó, aún sin aplauso, sin pago, sin pariente mirando. Ya pensé en parar, ya pensé en pedir transferencia, pero no puedo, no por gusto, porque nadie tiene gusto de estar entre los muertos, sino porque sé que si salgo, el portón va a seguir crujiendo en la noche, solo que nadie va a oír. Y los vivos van a seguir entrando, robando, burlándose, profanando, transformando la última morada en un terreno cualquiera. Por eso me quedo con las manos sucias de tierra, con la espalda dolida, con los ojos cansados de quien ya vio más de lo que debía, y con la certeza de que alguien necesita quedarse de pie en el silencio. Alguien necesita guardar a los que ya se fueron y enfrentar a los que aún no saben respetar. Porque al final de cuentas, el cementerio nunca duerme. Pero yo tampoco. Siempre escuché a los más viejos, respeta a los muertos, solo que un día yo falté al respeto. No sé qué me dio. Ya trabajaba ahí hacía casi 22 años. Cementerio pequeño, interior de verdad, de esos con muro bajo, monte en las orillas y silencio que hasta los insectos respetan. Nunca fui de jugar con cosa seria. Siempre cumplí mi servicio con respeto, pero ese día fue diferente. Llovía fino, cielo gris todo el tiempo. Sepultamiento simple. Media docena de gente. Un hombre humilde, por lo que dijeron, murió del corazón, ni llegó a dar entrada al hospital, solo se cayó en el suelo de la casa y ya fue. La familia parecía simple también, todo muy rápido, ataúd barato, velorio corto, solo que había un detalle que destonaba, un anillo de oro, grueso, bonito, cosa cara de verdad en el dedo de él, un hombre que por lo visto apenas tenía heladera en casa enterrado con un anillo de esos. Me quedé con aquello en la cabeza. Cuando terminó el entierro la gente fue saliendo uno por uno, empapados. Ni se demoraron mucho. El ataúd ya estaba en el fondo de la fosa, solo faltaba cubrir. Mi compañero de turno salió a buscar lona. Me quedé solo, y mirando para la tierra, para el ataúd. Y ahí lo hice, sin pensar mucho, salté dentro de la fosa, abrí la tapa que aún ni estaba sellada bien y agarré el anillo. Fue rápido, un movimiento solo, pero en el exacto segundo que lo puse en el bolsillo, sentí como si hubiera alguien mirándome, pero no era una mirada normal. Era como si la mirada hubiera venido de dentro de la tierra. Cerré la tapa, cubrí todo. Salí de ahí sudado, pero el frío en la espalda no pasó, ni cuando llegué a casa. Y ahí empezaron las cosas. En la primera noche soñé con un ruido de golpe. Parecía madera, tipo tapa de ataúd cerrándose, solo que repetido, rítmico. En la segunda noche me desperté con el brazo dormido, pero no era dormidez común, no. Era como si unos dedos fríos estuvieran agarrando mi muñeca, y juro por mis hijos, que cuando prendí la luz había una marca roja, como si fuera de mano. Tercer día, ya estaba extraño, me olvidaba de las cosas, dejaba la herramienta en lugar equivocado. Un compañero hasta bromeó que parecía borracho, pero no era eso, estaba descolocado, como si ya no fuera yo mismo. Esa noche, esa maldita noche, me desperté dentro del cementerio. Es eso mismo, me desperté ahí. No sé cómo llegué. No sé si caminé, si soñé, si alguien me llevó. Solo sé que cuando abrí los ojos estaba de pie, de frente a la fosa de ese hombre, la misma, solo en la oscuridad, con el monte moviéndose alrededor, como si hubiera viento, pero no había viento ninguno. Y la tierra estaba movida, la fosa estaba abierta, tierra revuelta, como si alguien hubiera cavado por dentro.
la tapa del ataúd. La tapa estaba entreabierta. Debía haber corrido, debía haber dado la espalda, pero mis pies no obedecían. Llegué más cerca, un paso cada vez. La luz del poste allá del fondo parpadeaba, y en esa penumbra vi, el cuerpo estaba sentado, no acostado, no como lo dejé, sentado dentro del ataúd. La cabeza chueca para el lado, la boca entreabierta, los ojos medio abiertos también más secos, miraban directo para mí y la mano apuntaba, el dedo índice temblando, apuntaba para mi bolsillo, para el bolsillo donde estaba el anillo. Me trabé, no sé explicar. El cuerpo no reaccionaba, mis ojos estaban pegados en aquello, en ese dedo apuntado para mi bolsillo, como si supiera, como si hubiera visto todo. Esa posición de él no era natural. Ningún muerto debía estar así, sentado, vivo en el gesto, muerto en el resto. Demoró. No sé cuánto tiempo me quedé parado, pero cuando logré moverme, corrí, me desequilibré, me caí, me raspé el brazo en la cerca de piedra y aún en la oscuridad, aún con todo alrededor mudo, tenía certeza. Él aún estaba mirando. No dormí esa noche, ni toqué el anillo. Lo dejé encima de la pila cubierto por un trapo. Al día siguiente volví con el sol en el cielo. Parece que todo pierde el peso, ¿no? Parece. Pero cuando pisé el cementerio, ese lugar parecía más frío. Y no había sombra de nube en el cielo. Fui directo a la fosa de él. La tierra estaba igual, como si nunca hubiera sido movida. Pero juro por mis hijos, en esa madrugada ella estaba abierta. Vi, bajé solo, nadie me vio. Saqué la tierra de encima de la tapa, con las manos mismo, temblando. Cuando abrí, él estaba acostado como debía estar, manos cruzadas, ojos cerrados, pero había un espacio en el dedo, un espacio limpio. Ahí faltaba el anillo. Lo agarré del bolsillo, lo puse de vuelta, fui rápido, pero con cuidado. Sentí como si fuera a devolver lo que no era mío y no era, nunca fue. Antes de cerrar la tapa, le pedí disculpas en voz alta mismo, bajo, pero hablé, no sé por qué. Solo sentí que debía, como si él aún pudiera oír. Cerré, cubrí todo de nuevo. Me fui sin mirar atrás. Nunca conté en el trabajo. Nunca más toqué nada de muerto, ni reloj, ni alianza, ni pulsera, nada. Solo que lo peor no fue el susto, ni la pesadilla. Lo peor es la mirada, los ojos de él, esos medio abiertos, secos, fijos. Vuelven cuando estoy solo en el galpón de herramientas, cuando abro una nueva fosa y siento un escalofrío en la nuca. Vuelven en el silencio de la noche, cuando la casa duerme y el portón se instala solo. Sé que no es real, pero también sé que no es solo imaginación, porque hay cosas que uno hace que no se borran, hay cosas que uno carga para el resto de la vida, aun que haya devuelto. Y yo devolví, juro por Dios, pero desde ese día tengo la sensación de que los ojos me siguen. Si llegaste hasta aquí, es porque alguna parte de esta historia se quedó contigo. Entonces, demuestra que estás con nosotros hasta el final. Dale me gusta, suscríbete al canal y prepara el próximo aliento, porque los relatos más pesados aún están por venir. Amén. Amén.